El tema de hoy es un tema un poquito fuerte porque uno habla de un testamento y la palabra muerte pues se integra. Y uno quizá pueda pensar en la muerte de otra persona, pero la de uno no. Queremos comunicarle que es una necesidad. No debemos de esperar que otra persona tome decisiones que nosotros mismos no hemos tomado, ¿no? O que no hemos dejado saber qué es lo que queremos cuando no podemos ya decirlo o que no tenemos presente. Hay gente que dice, pues, si yo lo que tengo son deudas y ya sabemos quién es el que paga la última deuda, pues eso no es cierto, la pagamos nosotros. Hay muchos mitos de por qué no hacemos testamento y Cristina aquí me va a ayudar con los mitos, ¿verdad? Sí, claro. Okay. Bueno, uno de los primeros dos mitos se unen. Primero, mucha gente piensa que el hacer un testamento es caro y eso significa que solamente se puede hacer con un abogado o un notario. Esto no necesariamente es real, hay otras opciones, como el profesor había mencionado, que es un testamento hológrafo. Este se hace en su propia casa, a puño y letra, sin ninguna necesidad de un abogado o un notario. La otra es, lo que había mencionado Vivian ahora mismo, es que para qué hacer un testamento si yo todavía no me voy a morir. Esto mucha gente piensa también que el hacer un testamento significa ya mañana me voy a morir. No necesariamente. Este testamento es una herramienta para estar preparados. Uno nunca sabe lo que va a ocurrir en la vida y siempre hay que estar preparado en caso de alguna enfermedad o algún accidente que vaya a ocurrir que no te deje hacer lo que siempre estabas haciendo. Así que para morir no hay que estar ni viejo, ni enfermo, ni andar en malos pasos. Nos puede pasar en cualquier momento. En cualquier momento. Los mitos. ¿Seguíamos por ahí? Exacto. Mientras yo le estaba preguntando a mis familiares y a mis colegas, ¿por qué no tienen un testamento? Siempre me contestan con dos preguntas. Primero me dicen, ¿para qué gastar mi tiempo y dinero en hacer un testamento si yo no tengo nada que dejar? Y la otra pregunta es, ponle que haga un testamento, pero entonces yo lo que tengo son deudas. Igual, ¿para qué incurrir en gastos para dejarle deudas a alguien? Esto, como dijo Vivian bien, hay unas implicaciones en términos de las deudas, pero eso ya los próximos grupos van a estar hablando más a fondo acerca de eso. Lo importante de tener en cuenta aquí es que lo valioso no necesariamente tiene que ser algo físico o algo que se pueda vender, algo monetario. Hay cosas que cada individuo tiene que tienen un valor sentimental que no tienen precio. Esas son cosas que son invaluables. Profesor. Exacto. Sí. Bueno. Perdone, profesor, es que no le dije que había otra muchacha que iba a hacer la presentación. Pero no soy yo. No, esta no es la muchacha, no. Y ella su mamá está enferma, está hospitalizada, entonces le pedimos al profesor que haga la parte. Tuvo una emergencia y no pudo estar con nosotros, pero ciertamente es un tema que queríamos cubrir. Y bueno, uno también es chévere de vez en cuando sentirse estudiante y pararse con estudiantes a hablar igual que ellos, ¿no? Ese aspecto de quién puede testar, bueno, la realidad es que cualquier persona puede testar que no tenga una incapacidad declarada. O sea, todos podríamos testar, a menos que la ley lo prohíba, ¿no? La ley, entiéndase, una declaración por parte de un tribunal a los efectos de que la persona es incapaz. Si eso no existe, hay una presunción de capacidad, o sea que presumimos que la persona tiene la capacidad plena para poder hacer el testamento. Sobre ¿qué puedo incluir en un testamento? Poníamos por aquí patrimonial, no patrimonial. Bueno, lo que normalmente se piensa que se va a incluir en un testamento es el patrimonio, la casa, la cuenta de banco, el carro, pero el testamento puede incluir muchas disposiciones no patrimoniales, entiéndanse que no van vinculadas a los bienes. Estamos hablando de peticiones
estamos hablando de las posibles tutelas, o sea, ¿quién se va a hacer cargo de determinada persona? ¿A quién le voy a encargar que cuide de mi hijo, de mi hija, de mi mascota? Son cosas que para algunos podrían parecer triviales, para otros son muy importantes. O sea, piensen que el testamento es la tranquilidad que va a recibir usted, es esa forma en la que usted organiza qué va a pasar cuando usted no esté. O sea, no puede limitarse únicamente a quién va a tener mis bienes. Es también quién se va a encargar de mis cosas, en quién yo confío para que se encarguen. Entonces, un poco ahí, aunque no haya bienes, o pensemos que no hay bienes, como decía Vivian hace un momento, hay muchas disposiciones en el testamento que son importantes. O sea, el que yo no tenga una casa a mi nombre, el que yo no tenga una cuenta de banco con mucho dinero, no significa que yo no tengo bienes. Pero aunque esa consideración fuera el pensamiento del testador o la testadora, tenemos muchas otras cosas que podemos incluir en el testamento, de las cuales le van a estar hablando a continuación. Bueno, todos tenemos objetos de valor. Como había dicho Vivian antes, muchas personas piensan que objetos de valor son una casa o prendas, pero hay valor individual. Por ejemplo, un ejemplo mío es, yo no tengo niños, pero en el futuro, cuando ellos nazcan, la ropita que yo usé cuando yo nací, yo espero que ellos lo usen porque mi papá lo usó cuando él nació, mi hermano lo usó, yo lo utilicé y mis sobrinos lo utilizaron también y mis futuros hijos lo van a utilizar. Y para mí eso no tiene precio. Por ejemplo, en el caso mío, mi abuela utiliza libros como si fueran su diario, pero es cualquier libro, el primero que ella vea. Lo abre, empieza a leer y en cualquier esquina que ella encuentre, ella hace una anotación. Puede ser de lo que siente mientras está leyendo ese libro, a veces lo usa como un diario, para decir, ok, el día de hoy pues me sentí de tal forma. Y no solamente un libro, ella tiene un librero completo que si uno abre, pues estoy segura de que todos los libros tienen alguna anotación diferente. Para mí, para mis familiares, esos libros, ese librero, no tienen valor. No se le puede poner valor a eso. ¿Y tú, Vivian? Bueno, las mujeres siempre estamos guardando cosas de valor, ¿verdad?, para nosotros. Sí, yo pienso en la foto, pienso, bueno, en los primeros dibujos que hicieron mis hijos. También yo estaba compartiendo con ella que mientras estaba encinta yo tenía un diario y todos los días escribía de eso, de lo que sentía, ¿viste? Emociones, esas son las cosas que no tienen valor. Y si no hacemos, porque escuchando el profesor uno piensa para uno irse tranquilo, para uno dejar las cosas bien, pero en realidad es no dejarle ese revolú, ese bochinche al vacío que va a dejar su ausencia. Vamos a ser responsables, a tomar ese instrumento que es fácil y que nos van a enseñar, porque aquí estamos todos aprendiendo hoy. Vamos a tomar esa responsabilidad y no dejárselo a un hijo o a un esposo o al que sea, que haga esas decisiones en un momento cuando las emociones están, ya usted sabe, ¿verdad? Y de los bochinches. No queremos dejar un recuerdo como cuando dicen, mira, se murió fulano. Dice, ¿de veras? Y la otra personalidad deja un revolú, ¿ah? Ya los hijos no se hablan, ya la abuela no puede vivir con él. Vamos a ser responsables. Nosotros nos vamos a ir y ni cuenta nos vamos a dar, porque cuando toquen el numerito de nosotros, we're out of here. Pero dejamos nuestra familia, a las personas que más queremos, y no es tanto como dejarle lo que yo tengo, ¿no? Es proteger a esos seres que nosotros queremos, y nosotros sabemos de qué los tenemos que proteger, porque es nuestra familia y la conocemos, ¿no? Sigue. Sí. Bueno, otro ejemplo son las colecciones, los sellos o los libros de cómics.
Eso coge valor. Eso coge valor cuando los años pasan, y también se pasa la importancia que se pasa entre generación a generación. Igual que una butaca que fue de tu abuelo, o un marco de cama que eran de tu bisabuelo, que se pasa entre familias y duran muchos años. Sí, estaba pensando de la caña de pescar, que si ese pescador quiere que su hijo tenga esa caña, y como las cosas están tan mal económicamente, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico la gente va a empezar a vender todo. So, si tienes algo de valor, tienes que tomar esa responsabilidad, ¿verdad? ¿Y aquí? Los seres, ¿quién vamos, verdad? ¿Quién vamos a proteger? ¿Quién se va a encargar cuando nosotros, mire, algo tan fácil, ir a la ATH y sacar 20 pesos? ¿Quién se va a encargar? En mi numerito secreto no lo sabe nadie. ¿Y si yo no puedo? Y les digo la verdad, es que es difícil uno pensar, ay, cuando yo no esté aquí. Pero mire, nosotros bailamos al tema de la muerte. ¿Ah? Hay salsa, hay mambo, hay tango. Bailamos de la muerte, pero no podemos sentar y decidir, mira, esto quiero que sea así, y esto lo otro es para ti. Y son cosas tan simples que pueden destruir una familia. Porque mami me dejó eso a mí, aunque usted fue la que la cuidó, la que pasó las malas noches, pero como yo soy la mayor o yo soy la menor, o es que es como un sentimiento, como que uno tiene el derecho de heredar eso de mi mamá, eso me toca a mí, o de mi papá. Él lo dijo y él no puede hablar. So, el testamento es el instrumento que va a hablar por usted. Otro detalle aquí importante, como ven en la parte de abajo de las mascotas, como había mencionado el profesor anteriormente, mucha gente pues ven el tema de las mascotas diferente, pero hay personas que las mascotas son como hijos. O sea, en mi caso, yo tengo 4 perritas y yo tengo que hacer un testamento para, en el caso de que un accidente o algo, yo dejar por escrito a quién yo le voy a dar la responsabilidad de cuidar de mis animales. Y no solamente eso, sino también mucha gente utiliza este tipo de documentos para dejar mensajes a sus familiares. A otra cosa que es la parte de los abuelos y quién va a cuidar si en el caso de que yo me pase algo, quién va a cuidar de mi mamá, quién va a cuidar de mi abuelo, de mi familia. Todo esto se deja por escrito utilizando el testamento como una herramienta para ese fin. Y también otro detalle, las parejas, uno no tiene que estar casado para dejarle a alguien a su pareja, si uno convive con ellos. En el caso, si yo no estoy, o tal vez estoy pero no puedo, igual porque tuve un accidente y estoy incapacitado, ¿quién se va a encargar, por ejemplo, de mis asuntos médicos? ¿Quién? ¿Quién se va a cargar eso? ¿Y quién puede también? Porque tampoco le podemos dejar responsabilidad a personas que no puedan hacerlo. Yo me tengo que reír porque el slide, ¿verdad? Parece como que uno se va para allá, ¿entiende? Entonces, cuando yo no pueda más, en vez de cuando yo no esté, pero cuando yo no pueda. Y puede ser tan simple, puede ser que usted se come casi me pasa a mí, uno se come, me encantan los camarones, y un día los cociné yo misma y por poco me muero. Fue una reacción alérgica que uno no espera. Yo comía camarones siempre. En ese momento, almost, ¿verdad? Es bien difícil hablar de esto y no queríamos que fuera tan serio, que pareciera que estábamos en un funeral. Queríamos cantar, pero el profesor no nos dejó. Pero es importante y vamos todos a aprenderlo, ¿verdad? Y piénselo, no le deje ese problema a otra persona, especialmente al más que quiere, porque siempre es, ¿verdad?, su esposo, su hijo, su compañero. ¿Algo más?
importante de todo esto, no solamente de nuestra introducción, sino del resto de las presentaciones, es que tienes el derecho de testar. Y bien importante es que tienes el derecho de estar informado y tener toda esta información para saber cómo hacerlo y por qué. El testamento no es un lujo. Eso es otro de los mitos. Mucha gente piensa que eso es solamente para los que tengan dinero. Tampoco es real. Esto es una necesidad. Y más, como había mencionado Vivian, hoy en día cómo están las cosas. Uno tiene que estar seguro y dejar las cosas ya todo para que si pasa algo, las decisiones acerca de ti o de tu familia sigan estando en tus manos, no en manos de otra persona ni del gobierno. Habíamos mencionado que cuando hay niños menores de edad, ¿qué va a pasar con esos niños? ¿No? Si mamá y papá mueren en un accidente, se van de vacaciones, el avión, ¿qué vamos a hacer? Quizá la persona que legalmente le toque esa responsabilidad no sea la mejor persona para ese niño. El niño va a recibir un doble trauma. No tiene los papás, entonces lo van a dejar con una persona que no conoce. Quizá la vecina, que lo ve todos los días, sería una alternativa mejor. Pues esas son cosas que tenemos que pensar, porque no es como, uno piensa, pues si no pienso, no pasa. Sorry, no es así tampoco, va a pasar, es lo único más seguro que tenemos y a la misma vez cuando va a pasar es lo más inseguro porque no sabemos. La muerte tiene las dos cosas, bien segura y bien insegura porque no sabemos cuándo va a suceder. También están las opciones que habíamos mencionado como el testamento hológrafo. Y también el profesor lo había mencionado que la tutoría clínica que va a empezar a partir de agosto, donde los estudiantes van a estar asistiendo a las personas para preparar su testamento y vamos a tener el notario que va a certificar el testamento. Y ya lo dejamos con... Exacto. Espero que les haya gustado esta introducción, pero ahora vamos a ir más en detalle acerca de todos los temas que hemos hablado por encima.